Bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 2 del curso de posgrado Introducción a los Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa, nivel 1. El título de esta unidad es el eje central y la nervadura del desarrollo del curso, porque aquí vamos a estudiar, analizar y trabajar el enfoque de las epistemologías de la política educativa. Esta unidad tiene una duración de una semana. Los objetivos principales tienen que ver con comprender el enfoque de las epistemologías de la política educativa, con su abreviatura EPE, como un modo de vigilancia epistemológica de la propia investigación. Un segundo objetivo que tiene que ver con analizar las categorías del EPE como un modo de hacer metainvestigación en política educativa. Y aquí encontramos las dos dimensiones claves que planteamos a modo de introducción de esta unidad, que tienen que ver, en primer término, con la vigilancia epistemológica del desarrollo de las investigaciones que cada uno de nosotros lleva a cabo. Esa es una de las funciones del EPE a los fines o con la finalidad de poder analizar, poder revisar y poder sostener también cierta coherencia y cierta consistencia en el desarrollo de las investigaciones, en el enfoque de las epistemologías de la política educativa. Un segundo núcleo o una segunda mirada, y que tiene que ver con el objetivo propuesto en segundo término, es aquel que hace relación o se vincula al análisis y a la investigación, podríamos decir, de investigaciones sobre política educativa, es decir, lo que se ha denominado la metainvestigación. Estos dos objetivos fuertemente concentrados alrededor del enfoque de las epistemologías de la política educativa, que, como ustedes saben, es un enfoque creado por los doctores César Telio y Jefferson Maynardes con la finalidad de analizar la investigación en el campo. Finalmente, como tercer objetivo, se propone comprender el EPE como enfoque epistemológico. Esto es clave, dado que se han producido varias confusiones cuando se plantea en los artículos, en las conferencias que dan los autores de este enfoque, una confusión con la perspectiva teórica, ontológica o lógica de la política educativa, y lo que se intenta hacer desde este enfoque como enfoque epistemológico es el análisis de la producción de conocimiento, la forma en que ese conocimiento es producido. Por eso se denomina epistemologías. También se denomina epistemologías en plural porque hay diversas perspectivas, posicionamientos y enfoques para este análisis. Los textos que se desarrollarán en esta unidad tienen que ver con un texto clave de los propios autores del enfoque, denominado Revisitando el enfoque de las epistemologías de la política educativa, y es importante detenerse brevemente en este título, porque los autores, como ustedes podrán leer en el texto, plantean que existen múltiples epistemologías para un campo que es el campo de la política educativa, como hemos visto en la unidad 1. Es decir, hacen una distinción también entre política educativa y políticas educativas. Como las epistemologías, mencionábamos recién, se dedican o tienen por finalidad el estudio de la producción del conocimiento, se habla de la política educativa en singular, es decir, de la política educativa como campo teórico. Este es el texto central que ustedes desarrollarán y analizarán en el transcurso de esta semana. También podrán ver que existe en
la plataforma del campus virtual, un artículo sobre metainvestigación en políticas educativas. Aquí es clave considerar que este artículo se señala a modo de ejemplo, a modo de ilustración. El artículo tiene por título La posición epistemológica de los investigadores en política educativa, debates teóricos en torno a la perspectiva neomarxista, pluralista y postestructuralista. Aquí es necesario aclarar que no se estudiará el neomarxismo, el pluralismo y el postestructuralismo, sino que se sitúa este texto en esta unidad para que ustedes puedan observar el modo en que los autores hacen metainvestigación. Un ejemplo, entre otros posibles, de cómo llevar a cabo una metainvestigación a partir de artículos. Pero por eso, insistimos, esto lo veremos más adelante en la unidad 4 del nivel 1 y en la unidad 5 del nivel 2, las perspectivas neomarxista, pluralista y postestructuralista. Por eso es importante que más que concentrarse en las perspectivas en este texto de Tello y Maynard de 2012, lo tomen para comprender, a modo de ejemplo, cómo se hace una meta-investigación. La videoconferencia será desarrollada por el doctor Jefferson Maynardes, uno de los autores del enfoque, y en la misma él planteará con mayor precisión y de un modo más profundo cuáles son las cuestiones y las categorías centrales de este enfoque para que ustedes puedan comprender de la propia voz de uno de los autores cómo, o mejor dicho, cuál es la intención del enfoque de las epistemologías de la política educativa, que es un enfoque de análisis de política educativa, como dijimos, en sus dos dimensiones, en la propia vigilancia epistemológica para el investigador que desarrolla una investigación en política educativa, y como una forma de investigar, como una forma de hacer investigación en términos de metaanálisis. El doctor Jefferson Maynardes explicará estas cuestiones en su videoconferencia que fue preparada para tales fines. Por otro lado, debemos considerar que en esta unidad en particular se llevará a cabo un foro que no tendrá que ver con una consigna que darán los tutores, sino que el foro consistirá en un intercambio directo con el doctor César Telio. Allí se podrán realizar preguntas, intercambios, proponer alguna reflexión sobre el enfoque y lo que cada uno considere apropiado para comentar con el doctor Telio. Por eso es importante que aprovechen los dos espacios, ya que en esta unidad ustedes van a conversar directamente con los autores de este enfoque que está teniendo un alto impacto en Latinoamérica y también en algunos países de Europa. Finalmente queremos plantearles cuáles son las palabras claves de la unidad, estas palabras claves que vamos proponiendo en cada una de las presentaciones de las unidades para que ustedes puedan al final de la unidad comprender o saber si han podido desarrollar y analizar esas categorías y si las han comprendido cabalmente. En primer término aparece, como hemos mencionado con el título del artículo, la categoría epistemologías en plural, debido a las múltiples perspectivas, enfoques y posicionamientos que existen en el campo de la política educativa en términos de análisis y desarrollo de la investigación. Es así que ustedes van a ver que el enfoque de las epistemologías de la política educativa poseen estos componentes y estas categorías que se vinculan directamente al núcleo de lo que se intenta transmitir con este enfoque. También es clave en este análisis la categoría de epistemetodología, que trae cierta novedad y también se ha comenzado a emplear de un modo fuerte en Latinoamérica, porque conjuga
la metodología desde una posición epistemológica, planteando que no existe una metodología neutral, como a veces se expresa en los manuales de metodología. Finalmente, la categoría de metainvestigación, que como dijimos, es clave en el enfoque de las epistemologías de la política educativa. Como todas las unidades, ustedes tienen textos de lectura ampliatoria, tienen la posibilidad de hacer la autoevaluación al final de la unidad, una vez que hayan recorrido los textos. Nosotros sugerimos con énfasis hacer la autoevaluación, que es una autoevaluación personal, no la califica el tutor, no tiene ninguna calificación dentro del curso, pero es importante realizarla para que ustedes puedan observar y hacer una autoevaluación de cómo van comprendiendo las categorías. Lo mismo acontece con los trabajos para enviar al tutor. Ustedes saben que no son de carácter obligatorio, porque lo único obligatorio en el desarrollo del curso es la entrega del trabajo final, pero el envío del trabajo al tutor contribuye para que ustedes tengan una devolución de cómo vienen avanzando con el análisis, la categorización y la conceptualización de lo que se propone desde el curso. Les deseamos a todos una muy buena cursada de esta unidad 2.